Buenos días a todos, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, Fiorella, por tu tiempo hoy día. Antes de comenzar, quisiera darles las gracias por acompañarnos en este webinar con Embely Advisory. Y en primer lugar, agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Cooper Corporation y Cumbre Ingeniería y Construcción, así como a los Golden Maple Members, Confipetrol, Ingeniería y Construcción Citgo Coopers Perú, La Positiva, PricewaterhouseCoopers, SNC Lavalin y Sodexo. Quisiera agradecer la presencia de Fiorella el día de hoy. Ella es directora regional de Embely Perú, Embely Advisory, quien nos hablará sobre la consulta previa en el Perú y la importancia y retos de la minería. Quisiera también recordarles que pueden hacer las preguntas con el botón de preguntas y respuestas que está en la parte baja de la pantalla y las leeremos al final de la presentación. Ahora sí, antes de comenzar, quisiera contarles un poquito de Fiorella. Ella tiene más de 10 años de experiencia analizando proyectos extractivos y en estrategia de desarrollo de convenios con comunidades indígenas, consulta previa y estudios de impacto social en más de 20 países, entre América, Europa y África. Esto lo realiza para el sector público y privado. Cuenta con un MBA del MCA Business and Postgraduate School, un máster en gestión y dirección de equipos y estudios de Derecho de Poblaciones Indígenas en Columbia University. Muchas gracias, Fiorella. Dejamos para que comience tu presentación. Listo, muchas gracias. Más bien, gracias a la Cámara de Comercio Canadá-Perú por favorecer este espacio, y siempre es importante conocer un poco más acerca de lo que sucede actualmente en el país, de conocer también los procesos que son tan importantes, que nos acercan más también a las comunidades. Con eso quisiera poder presentar y exponer esta presentación. A ver, por favor. Listo, sí se puede ver. Perfecto. Muchas gracias, Carol. Entonces, a ver, partimos desde lo que es la consulta previa en Perú y por qué Perú está y tiene que desarrollar el proceso de consulta previa. Siguiente, por favor. Con eso vamos a desarrollar un contenido que va a hablar sobre qué es la consulta previa para empezar. ¿A quiénes yo les tengo que consultar? ¿A quién se le conoce como un pueblo indígena u originario? Luego vamos a hablar sobre las etapas que tiene un proceso de consulta. También vamos a hacer un breve resumen de cómo es la consulta previa en Perú. Vamos a tocar también un ejemplo en lo que refiere a autorización de exploración. También vale la pena conocer un poco más cómo se desarrolla la consulta previa en otros países, brevemente, ¿no? Algunas referencias de países vecinos, algunas consideraciones y, por supuesto, para cerrar, importancia y los retos. Siguiente. Entonces, la consulta previa, para empezar, nace desde que se acoge el país hacia el convenio 169. Entonces, desde la creación en 1919, la OIT presentó una especial atención sobre la situación de los pueblos indígenas y tribales. Esta conferencia observó que en muchas partes del mundo estos pueblos no estaban gozando de todos los derechos en igual grado que el resto de la población en los estados, ¿no? Entonces, donde viven y que han sufrido también a menudo alguna erosión en sus valores, también ha habido alguna complicación con sus costumbres y perspectivas. Entonces, hay distintos países que están acogidos al convenio 169, dentro de ellos, por ejemplo, está Argentina, Bolivia, Brasil, también está Chile, Colombia, Guatemala, Honduras y, por supuesto, Perú. Entonces, el convenio 169 tiene dos postulados básicos, ¿no? Primero, que el derecho de pueblos indígenas a mantener y a fortalecer sus culturas, formas de vida, instituciones propias y su derecho también a participar de manera efectiva en estas decisiones. Ahora, el convenio también garantiza de que el derecho de los pueblos indígenas que puedan decidir sus propias prioridades, que puedan ver aquellas medidas que puedan afectar sus creencias, sus instituciones, que puedan conocer, ¿no? Acerca de cómo se va a desarrollar su desarrollo económico, social o cultural, cómo podrían ser cambiados. Con eso, tenemos qué es en sí la consulta previa, ¿no? Entonces, para muchos, de lo que he escuchado, que ellos lo entienden como si fuera un procedimiento, como si fuera algo que tienen que hacer para obtener algún permiso,
Sin embargo, realmente lo que es una consulta previa es un diálogo, es una oportunidad en el cual se le da a través del Estado que la empresa pueda conversar tal vez con las comunidades indígenas acerca de lo que desean hacer. A esto se le llamamos medida administrativa o medida legislativa, ¿no? Entonces, una medida administrativa viene a ser una autorización. Entonces, este es un momento, una oportunidad en el cual se puede dialogar. Ahora, tenemos un marco normativo bastante desarrollado aquí en Perú en comparación a otros países. Primero, como base tenemos el convenio 169, también tenemos la ley, tenemos un reglamento donde marca la pauta exactamente las etapas que debe de tener un proceso de consulta previa, ¿no? Y luego han habido algunas especificaciones un poco más precisas de cuáles son estos procesos que deben de pasar consulta previa en minería. Entonces, con eso, siguiente, por favor. Ahora, la pregunta es, ¿a quiénes realmente se les conoce como pueblos indígenas u originarios? Estamos hablando de que todas las comunidades campesinas son pueblos indígenas. Estamos hablando de que las comunidades indígenas siempre van a ser comunidades campesinas. Ahí siempre suele haber algún tipo de confusión o tal vez un poco de vacío en conocimiento, en saber realmente cuándo se llega a conocer a un pueblo indígena originario. Ahora, Perú tiene una gran ventaja, es que existe una base de datos del Ministerio de Cultura. Es decir, ellos ya han levantado información en base a criterios objetivos y subjetivos en los cuales ponen una lista, ¿no? Estos son los determinados pueblos indígenas y están ubicados en estos lugares y bajo distrito, provincia y también región. Sin embargo, no por el hecho de que un conglomerado, es decir, una localidad, no se encuentra en esta base de datos, no quiere decir que no sea una comunidad indígena. Eso siempre es algo recurrente que escucho, ¿no? Me dicen, bueno, pero esta comunidad no está en la base de datos del Ministerio de Cultura, por lo tanto no es indígena. Y no es así, porque la base de datos es referencial. No han podido barrer con todo el país para saber cuáles las poblaciones indígenas y cuáles no. Siguen en ese proceso. Se va actualizando esta base de datos de manera regular, pero está justamente el Ministerio de Energía y Minas encargado de que cuando se superponen localidades y que podrían estar en la base de datos o que, digamos, existe esta posibilidad de que se trate de una comunidad indígena, entonces pasa por un proceso de evaluación. Justamente eso les voy a comentar un poco más, se va a desarrollar de manera posterior. Ahora, para tener en cuenta cuáles son estos criterios que el Ministerio de Cultura o que el mismo Ministerio a través de la Oficina de Gestión Social evalúa para saber si se trata de una comunidad indígena, estos son algunos criterios, ¿no? Continuidad histórica, conexión territorial, instituciones distintivas, autoidentificación. Entonces, como continuidad histórica, básicamente trata acerca de la existencia de sociedades desde tiempos anteriores a la época de conquista. Va desde ese entonces. Entonces, posterior a eso, si se ha desarrollado alguna localidad como comunidad, entonces no se trataría en sí de indígenas, sino cuando se hace la evaluación es porque desde ese entonces se ha cumplido desde esta continuidad histórica. Ahora, otro factor o otra consideración es la conexión territorial. ¿Qué quiere decir? En que las comunidades, los pueblos, se basan acerca de los ancestros que habitaban en el país o en esta región, ¿no? Y otra consideración es la institución distintiva. Esto parte acerca de las sociedades que retienen o conservan también algunas o todas sus propias instituciones, ¿no? Eso también es otro factor en que determina si se trata de una población indígena. Y finalmente, lo que muchos conocemos es la autoidentificación. Es decir, en cómo la localidad, la comunidad se autoidentifica. Si ellos dicen que son indígenas, ese es un factor, no es el único. Por eso este es un criterio subjetivo. Los otros son criterios objetivos. Cuando se hace una evaluación para saber si es un pueblo indígena, se tiene que cumplir
distintos criterios, ¿no? No puede ser solo la autoidentificación. Entonces, independientemente del uso que sea indígena o originario, realmente lo más importante es la conciencia de este grupo de poseer una identidad colectiva, ¿no? Entonces, esa es la mayor diferencia. Ellos tienen este sentido de pertenencia a un colectivo, actúan de forma grupal, como un colectivo y no solo de forma individual, que digamos, nosotros tal vez estamos acostumbrados a tratar todo acerca de forma individual y no tanto como si fuéramos un colectivo. Siguiente, por favor. A ver, es importante que tengamos en cuenta estos conceptos que son los principales y yo diría que primordiales para que puedan conocer sobre lo que es consulta previa. Para empezar, van a escuchar medida administrativa. Y esto es ni siquiera puedo decir lenguaje coloquial, sino es un lenguaje que tiene que ser propio de cuando se habla de consulta previa. Entonces, la medida administrativa es este acto que va a facultar el inicio de una actividad o proyecto. Ejemplo, una medida administrativa, autorización de exploración. Una autorización de concesión de beneficio. Esa es una medida administrativa. Y este término es sumamente importante y si es que lo pueden recordar y lo pueden tener bien claro, les voy a agradecer para que pueda explicar lo siguiente, porque eso va a ser determinante, inclusive en comparación de otros países y qué tan importante, cómo mira cada país qué es una medida administrativa. Y esto es determinante inclusive para saber por qué la consulta previa inicia posterior a la certificación ambiental. ¿Por qué no se hace durante la certificación ambiental? Entonces, este término es sumamente importante para que ustedes lo puedan guardar y lo puedan tener muy claro. Siguiente es los derechos colectivos. Entonces, estos derechos colectivos que tienen por sujetos a los pueblos indígenas reconocidos, ¿no? Entonces, los derechos colectivos son distintos, son varios. La pregunta regular es, ¿cómo sé que esta es una población indígena y cómo sé cuáles son sus derechos? Existen distintos derechos colectivos, así como nosotros como personas tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, las poblaciones indígenas también tienen estos derechos, pero como colectivo. Una pregunta usual es, ¿qué pasa si esta población no está en la base de datos, pero ellos dicen que no son indígenas y por lo tanto ellos ya quieren que se inicien los trabajos en minería y ellos dicen que no son indígenas? Perdón, creo que tuve un problema ahí de Sí, conexión. problema con el audio. Está bien. Entonces, lo que les decía acerca de estos derechos colectivos es de que no pueden ser renunciables. No es de que una comunidad indígena puede decir, yo ya quiero que inicien el proyecto de minería y por lo tanto no me considero indígena y por lo tanto ya no tengo que pasar consulta previa. No, una comunidad indígena no puede renunciar a estos derechos colectivos. Eso es sumamente importante que lo tengan en claro. Siguiente concepto que también es primordial es la afectación directa, que esto es algo que se toca en el convenio 169, que se toca en el reglamento también de consulta previa, acerca de la afectación directa. Entonces, la afectación se considera no necesariamente como un aspecto negativo, no tiene connotación negativa ni positiva, sino tiene simplemente la connotación de cambio. Cualquier variación o cambio que pueda surgir hacia las comunidades indígenas por el desarrollo de un proyecto minero, es entonces que surge una afectación. Entonces eso marca y les va a marcar la pauta en absolutamente todo.
Porque muchos dicen, bueno, mi proyecto va a favorecer muchísimo a la comunidad, va a brindar desarrollo y está bien, eso es algo positivo y está bien. No voy a hacer ningún tipo de, no voy a usar su agua y está bien, pero sin embargo hay algunos aspectos que no necesariamente porque sea algo negativo va a significar de que no hay afectación. Y eso es algo una línea muy delgada para que lo puedan entender y esto es parte de la evaluación de afectaciones, ¿no? En el saber qué tanto, que si es que estaría afectando o no estaría afectando el desarrollo del proyecto en los derechos de las comunidades indígenas. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las etapas del proceso de consulta previa. El proceso de consulta previa tiene un total de 7 etapas. Tenemos la primera etapa que está a cargo de la DGM, que es la identificación de la medida. Como les dije, es importante que tengan en cuenta el concepto medida administrativa. La Dirección General de Minería va a decir, ok, se trata de un proyecto de autorización de exploración. Entonces, esa sería la medida administrativa. ¿Sobre qué se circunscribe esta autorización? ¿Cuáles son estos componentes? ¿Cuál es el área? Entonces, a eso se refiere con la identificación de la medida. Una vez de que la Dirección General de Minería identifica la medida, pasa a la Oficina de Gestión Social para que pueda hacer la evaluación de identificación y desde la etapa 2 hasta la etapa 7 está a cargo de la Oficina de Gestión Social. Entonces, estas son las etapas que las voy a desarrollar un poco más posteriormente. Siguiente, por favor. Aquí se hace un resumen de todo lo que es la consulta previa en Perú, ¿no? Estas son las 7 etapas que existen. No necesariamente todos los proyectos que están sometidos a evaluación tienen que pasar por las 7 etapas. A veces puede quedar en la etapa 2. Depende si es que se evalúa de que se trata de una comunidad indígena y segundo, si es que va a afectar sus derechos o no va a afectar sus derechos. En la identificación de la medida les dije dónde la Dirección General de Minería determina cuál va a ser esta medida administrativa y sobre qué se circunscribe. Siguiente etapa, donde se va a identificar si se trata de un pueblo indígena, cuáles son sus derechos y si es que van a estar afectados por el desarrollo del proyecto. Si es que se determina de que no va a haber afectación, hasta ahí queda. Si se determina que sí hay afectación, continúa todas las etapas de proceso de consulta previa, que incluye la publicidad de la medida, es decir, el poder comunicar de que se va a empezar este proceso de consulta previa. Posteriormente es la información. Todo esto está a cargo del Estado. El Estado es el único que puede realizar este tipo de consulta previa. Las empresas pueden desarrollar información, pero al final quien realmente está a cargo de todo el proceso son el propio Estado. Seguidamente está la evaluación interna, es decir, el momento en el cual la propia comunidad indígena evalúa este proceso, lo que vendría a ser el proyecto que se va a hacer, si es que realmente van a afectar sus derechos o no se van a afectar, ¿no? Posteriormente está el momento del diálogo, ese momento en el cual la comunidad conversa con el Estado sobre esta medida y también se formulan preguntas, también se llega a un momento en el cual se dialoga, ¿no? Justamente se trata de eso, de que la empresa, el Estado y la comunidad puedan dialogar y puedan definir determinados aspectos, cómo es que se va a llevar el proyecto y qué se va a hacer, cuál sería el plan, digamos, para mitigar o para, en base a estos cambios que va a haber de acuerdo al proyecto, cómo van a cambiar en la propia comunidad indígena. Y finalmente está la decisión de la Oficina de Gestión Social que le manda, la Oficina de Gestión Social determina cuál es cuál ha sido el resultado y la DGM al final, la Dirección General de Minería determina, ¿no? Se concluye determinadas cosas.
Creo que todavía estamos con problemas de conexión. Fiorella, no te escuchamos. Ay, perdón. Creo que cada 10 minutos se me desconecta un poco. Entonces, un factor determinante es lo que decide la Dirección General de Minería. Supongamos de que en una situación en la cual existe un conflicto, no desean, la comunidad indígena no acepta o de alguna forma está un poco complicado, al final la Dirección General de Minería decide, ¿no? Al final se decide qué es lo que se va a completar o, como se dice, no tiene derecho a veto, es decir, está en base a la decisión del propio Estado. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de un proceso de autorización de exploración en el cual, de forma bastante clara, se explica cómo es que inicia, ¿no? Primero, desde la evaluación del instrumento de gestión ambiental. Se diseña el instrumento de gestión ambiental, luego se aprueba, vamos a ponerle que es un día, ¿ya? Un día se aprueba, y luego ¿qué sigue? La empresa dice, bueno, ya tengo que consultar, voy a iniciar mi proyecto de exploración, entonces se va a dar la consulta preliminar. Va hacia la Dirección General de Minería y le dice, es que mi proyecto se superpone a una población indígena, y ahí se determina, se hace una consulta preliminar. Si determina que aparentemente no está superpuesto, entonces pasa por el proceso de aprobación automática, ¿no? Que ya no tendría que pasar por todo lo que es la evaluación de la Oficina de Gestión Social de Consulta Previa. Sin embargo, si es que indica que sí aparentemente se estaría superponiendo a una población indígena, entonces ahí tiene que pasar un poco más de evaluaciones, ¿no? Y acá, donde les decía que el proceso de consulta previa, donde se evalúa por la Oficina de Gestión Social, puede concluir de que no hay afectación y ahí termina, o es que concluye de que sí hay afectación y continúa todo el proceso de consulta previa. Entonces, ese es un poco el orden en lo que se trata de proyecto de un proceso de autorización de exploración, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, un poco vamos a hacer un comparativo de lo que es, cómo es la normativa, de forma muy breve, en Perú, Chile y Ecuador. Las diferencias que existen. En Perú tenemos, primero que los tres están acogidos al convenio 169. Perú tiene desarrollado una ley y un reglamento de derecho de consulta previa, ¿no? Entonces ahí indica Perú de que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 y en el artículo 66, siendo los recursos naturales, incluyendo los recursos del subsuelo, patrimonio de la nación, es obligación del Estado peruano consultar a los pueblos indígenas que podrían verse afectados directamente de sus derechos colectivos, determinando el grado y antes de aprobar la medida administrativa que faculte el inicio de actividades de explotación. Entonces, la medida administrativa, como señalo, es las autorizaciones, ¿no? que existen. Chile, ¿qué es lo que dice? Que ellos aprueban el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en su artículo 7, que son medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas los órganos de la administración del Estado. Y son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la administración del Estado. Y esta parte es fundamental, porque en Chile una medida administrativa simplemente es, según aquí lo que señala, son medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, son los actos formales dictados por los órganos que forman parte de la administración del Estado. Sin embargo, en Perú, una medida administrativa es aquella que faculta el inicio de la actividad de exploración o explotación. Son cosas muy distintas. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque la medida administrativa en Perú es cuando es la autorización, cuando es la actividad que da el inicio a la actividad de exploración o explotación. En Chile, por ejemplo, cuando se desarrolla el proceso de consulta previa durante la evaluación del instrumento de gestión ambiental. Aquí
sí, hay una norma que te permite adelantar un poco el proceso de consulta en actividades que no sean de exploración, pero no se puede realmente iniciar un verdadero proceso de consulta si es que con tanta anticipación, ¿no? Sobre todo en lo que se trata en exploración. Ahora, Chile también tiene la diferencia que los días no pasan por proceso de consulta, solo pasan los EIAs. Ahora, Ecuador es un poco distinto porque ellos, digamos, antes de que exista toda esta situación que está pasando políticamente, no aplicaban per se un proceso de consulta previa. Están acogidos bajo el convenio 169, pero no tenían un proceso, ¿no?, determinado. Ahora sí lo quieren implementar, pero no está reglamentado, ¿no? Únicamente está bajo su constitución del 2008, en los cuales se va a garantizar que exista este proceso, ¿no?, de consulta. Entonces, eso es un poco lo principal que tienen estos países y las diferencias tan palpables en simplemente definición. Medida administrativa, ¿cómo se define? ¿No? Esa es una diferencia bastante clara. Siguiente, por favor. Ahora, como consideraciones, no se consulta, cuando se trata de la consulta previa, no se consulta la aprobación del proyecto, sino solo el carácter de la medida administrativa o legislativa, es decir, no les dicen a la comunidad indígena, al Estado, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sino simplemente es cómo se está dando el proyecto, cuáles serían los posibles cambios que podrían resultar digamos, del inicio de este proyecto, y eso es lo que se estaría consultando. Lo otro es que es importante que el relacionamiento, fundamental. Si es que se va a dar un proceso de consulta, es importante cómo es la relación que tiene la comunidad con la empresa, porque eso o puede hacer de que demore muchísimo, o pueden ser de que se den procesos de consulta. Yo he visto un proceso de consulta que ha demorado 6 meses, súper rápido. Una vez digamos, que se puede poner en ejecución, entonces se puede pasar muchísimo más rápido, hasta incluso se pueden unir algunas partes del proceso. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer si es que existe una buena relación. El Estado es quien realiza la consulta previa y las empresas pueden tener información antropológica, pueden tener la información de afectación, de identificación, caracterización. Sin embargo, quien debe de hacer la consulta previa solo puede ser el Estado, nadie más. La consulta previa, como les dije, no da derecho a veto, es decir, de que al final está la decisión en el Estado. No es de que la población indígena, si es que no la acepta, al final el Estado es quien decide si es que procede o no la autorización. Siguiente. Y bueno, ya casi como última lámina, ¿cuál es la importancia realmente del proceso de consulta? Para algunos puede decir, bueno, pero si yo ya tengo mi relacionamiento comunitario con la comunidad, si yo ya tengo acuerdos firmados, porque eso no puede ser simplemente una señal de que ya pasé mi proceso de consulta, porque tengo que volver a hablar. Podría sonar así, tal vez no está bueno, hay algunas cosas que todavía faltan afinar a nivel de Estado, pero lo importante es de que es una oportunidad al final de legitimar, ¿no?, ante la población las decisiones estatales, ¿no? Es una oportunidad también para dialogar con ellos. Es una oportunidad que a veces uno no sabe que realmente se trata de una población indígena y de cómo digamos, estarían afectando sus derechos, ¿no? O cómo podrían estar cambiando o variando sus derechos colectivos. Entonces, es una oportunidad para tener un diálogo. ¿Cuáles son los principales retos de la consulta previa en el Perú? Primero es el tiempo. Sabemos que el tiempo que demora en consulta previa en Perú es larguísimo y se está tratando digamos, de agilizar, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, muchísimas. Entonces, partiendo a veces de la regulación, partiendo de la propia empresa, de lo que puede hacer, el propio Estado, lo que debe hacer de forma administrativa, de forma regulatoria, muchas cosas, ¿no?, que pueden hacer que acorten los tiempos.
Segundo, algo que recomiendo es que las empresas puedan trabajar en el fortalecimiento de capacidades de sus representantes, que sepan. No solo se trata de relacionamiento comunitario, se trata de conocer aspectos interculturales, de conocer realmente cómo se trata, de qué trata esta población indígena, cuáles son sus actividades ancestrales, cuáles son sus actividades diarias, y en base a eso se puede implementar una buena estrategia de trabajo con ellos. Si no los conoces realmente, si no sabes cuál es su móvil, cuál es las actividades que realizan, lo que les gusta, lo que no les gusta, cuáles son como colectivo, cómo se mueven, no van tal vez se les pueda complicar un poco más. Entonces, a veces la consulta previa abre esos panoramas de realmente saber cómo es esta comunidad indígena. Y finalmente, pienso que la oportunidad de la consulta es algo que se puede mejorar a nivel país, es decir, si necesariamente tendría que ser, digamos, a tan lejano, es decir, que tengo que tener mi certificación ambiental, tengo que pasar por la evaluación de la Dirección General de Minería para recién saber si voy a tener que pasar un proceso de consulta. Ese es un poco lo que está sucediendo, ¿no? La oportunidad en la cual se está dando el proceso de consulta y también la evaluación, ¿no? de identificación y de afectación. Eso es algo que considero que son los principales retos que tiene que asumir el Estado. Pienso que esa sería la última lámina y estoy, bueno, atenta a cualquier pregunta que pueda tener Mil los gracias. asistentes. Mil gracias, Perela. Vamos con una primera pregunta y nos dice, ¿cuál es la razón o razones por las cuales un pueblo indígena no puede renunciar a la consulta previa? Bueno, como les dije, uno no puede renunciar, por ejemplo, a su derecho de la libertad. Por más que no se quiera estar encerrado, uno no puede renunciar a los derechos individuales. Por lo tanto, una población indígena no puede renunciar a sus derechos colectivos que ya tiene adquiridos. Entonces, eso es lo principal. Es una base en la cual ellos necesitan, se les protege. Perdón, no te escuché. Perdóname, sí, perdón, está con el micrófono en silencio. Te decía, ¿qué pasa cuando un pueblo indígena no desea participar del proceso de consulta previa y no responde ni al ministerio ni a la empresa? Bueno, eso a veces sí ha sucedido, en que es complicado a veces llegar a ellos, pero bueno, ahí en verdad la Oficina de Gestión Social, creo que hay casos precedentes en los cuales se ha insistido varias veces en poder conversar con ellos, pero al final ellos toman la decisión, ¿no? Si es que 1, 2, 3, 4 veces se presenta un plan de reuniones y no se da, tienen que tomar alguna decisión, y eso se ha dado. Perfecto. ¿Qué pasa si una comunidad campesina no se autoidentifica con el pueblo indígena? ¿Tendría que pasar de todas formas por un proceso de consulta previa? Uy, Fiorella, no te escuchamos. Fiorella, estás con el micrófono apagado. Ahí está. Otra vez, no se te escucha. Ahora sí. Como dije, la autoidentificación es un criterio subjetivo, no es el único. Hay otros criterios objetivos que también son parte de, ¿no? No solo basta de que no se autoidentifique como una población indígena, sino que también se evalúan otros criterios objetivos que tengan, y que hay habido muchísimos casos que he visto en los cuales ellos ni siquiera sabían que eran una población indígena, no estaban en la base de datos y no tenían ni idea. Sin embargo, si es que la Oficina de Gestión Social hace la evaluación y se cumplen determinados criterios objetivos en los cuales realmente son una población indígena, entonces pues tienen que pasar por el proceso de consulta previa. Perfecto. Nos preguntan también, para Ecuador, ¿cómo ves el panorama antiminero y cómo manejarías la intromisión de estos en las decisiones de las comunidades dentro de una consulta previa? Pues el panorama de Ecuador está bien complicado, no solo por las comunidades indígenas, sino también a nivel político.
bueno, tiene una historia un poco, amplia, que gustosamente puedo conversar con quien quiera posteriormente, si desean me escriben. Estamos viendo también muy de cerca Ecuador, trabajamos con algunas empresas en Ecuador. Lo que nosotros recomendamos es que trabajen primero en conocer si es que las localidades que están en su proyecto, cerca de su proyecto, se tratan de una población indígena, es decir, caracterizarlas, tener esa información. Segundo, es también a la gente con la cual ellos trabajan, es decir, su equipo, tiene que estar muy preparado en los temas interculturales y sobre todo en consulta previa. No sabemos cuál va a ser la normativa que va a salir, el reglamento que va a salir de consulta previa. De lo que hemos visto, no era nada favorable. Había muchas confusiones de términos que podrían perjudicar la minería en Ecuador, pero si es que se llega a tiempo a poner una normativa realmente que vaya acorde y que no se confunda con la consulta ambiental, es decir, que no se ligue la consulta previa con aspectos ambientales, si es que las empresas se preparan frente a eso, entonces eso les puede ayudar para lo que viene. Ahora, como empresa, no pueden hacer mucho, ¿no? Entonces, están pendientes todos a que salga el reglamento de consulta ambiental, perdón, el reglamento de consulta previa, y para poder continuar con los proyectos, porque actualmente están parados, ¿no? Entonces, no pueden irse ni a un lado ni al otro. Entonces, porque simplemente no hay una regulación. Así que ahí lo que yo haría como empresa es ganar tiempo en decir, en preparar a la gente, en preparar de lo que se viene, cómo sería un proceso de consulta y en su relacionamiento con la comunidad. Eso es lo que yo haría. Perfecto. Fiorella, nos consultan también si bien la consulta previa no da derecho a veto, ¿qué medidas asume el Estado frente a la negativa de una comunidad en respetar la medida administrativa? Pues ahí el Estado también ayuda, tiene oficinas de gestión social, tiene oficinas de conflictos en las cuales también brindan soporte. Entonces, obviamente ellos no van a querer, su primera opción no va a ser decir, ya, ok, no quieres no quieres el proceso de consulta, están de alguna forma negativa, mostrando una negativa y tratan de medir eso, pero también a la vez entiendo de que la posición como gobierno es que sigan los proyectos mineros, ¿no? Entonces, tiene que haber también un apoyo del Estado en temas de conflictos que podrían suceder a partir de la decisión que ha tomado. Entonces, ahí está la PCM también, de que ayuda con aspectos de conflictos, ¿no? Que se puedan surgir a partir de estas decisiones que puedan suceder. Gracias. Tenemos varias dudas, sobre todo sobre la denominación de las comunidades indígenas. Por ejemplo, nos preguntan si es que una comunidad campesina también aplica como una comunidad indígena. Mira, las comunidades indígenas pueden ser comunidad campesina, pueden ser anexos, pueden ser caseríos, hasta estancias pueden ser, pero que se muestren como un colectivo, que cumplan los criterios tanto objetivos como subjetivos. Entonces, no todas las comunidades campesinas son indígenas, así como no todas las comunidades indígenas necesariamente son campesinas. Entonces, el Ministerio de Cultura señala que se tratan de distintas localidades que podrían ser comunidades campesinas, como también podrían ser anexos o caseríos, o que tengan, digamos, algo que se comporten como un colectivo. Perfecto. No importa su ubicación, porque nos preguntan si es que son solamente los que están en la selva y no los pueblos andinos. Bueno, en la selva también están los pueblos originarios, nativos, pero existen una determinada lista, ¿no? de lo que se trata en poblaciones indígenas. Ponemos, por ejemplo, poblaciones quechuas, aymara, tenemos distintas. Hay zonas en las cuales definitivamente no se tratan de poblaciones indígenas, ¿no? Hay zonas en las cuales difícilmente puedas encontrar. Usualmente en el sur es donde hay más poblaciones indígenas, ¿no? Entonces al norte se encuentran, pero en menor cantidad. Uh-huh.
A ver, nos preguntan también, sabemos que el gobierno está tratando de reducir los plazos de permisología, especialmente en exploraciones. ¿Sabes qué cambios se están evaluando? ¿Hay posibilidad de que se anule la consulta previa para permisos tipo DIA, como lo hace Chile? Mira, el Estado no es de que lo viene haciendo desde ahora tratando de ver cambios que se puedan hacer en consulta previa. Es más, desde hace años ya están tratando de ver algunas alternativas. Ha habido inclusive, se evaluó en su momento inclusive el que no exista consulta previa para exploraciones, pero está la normativa. Y como les dije, la norma dice, el reglamento, tendríamos que cambiar el reglamento, tendríamos que cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, y el reglamento también tiene sus temas de los cuales por el momento no se puede cambiar. Existe alguna discusiones, está, si no recuerdo, está en juicio, por los cuales todavía no puede haber algún cambio. Entonces tiene que ir todo un poco más atrás. Está también la normativa ambiental, que en su momento se trató de ver estos cambios, pero por ejemplo, de eximir los proyectos de explotación para que vayan a consulta, pero ha sido bien complicado, sobre todo alinear al Ministerio de Cultura, Energía y Minas, PCM, a todos en que realmente estén de acuerdo en hacer estos cambios por la dificultad normativa que a la fecha existe. Nosotros nos basamos en la normativa y si es que la normativa no permite hacer cambios, es complicado, ¿no? Entonces, los otros cambios que sí están pensando hacer, estaba también el acuerdo previo, eso ha quedado también un poco ahí en el aire, estaba también distintas formas de poder tratar de resolver la consulta previa en exploración, sí las han visto. Pienso de que la mejor forma es el ver la afectación, ¿no? La afectación, porque habla mucho de afectación y saber hasta qué punto realmente se está afectando. Entonces, pienso de que ahí sí podría haber un cambio. Sé que el ministerio está trabajando con el Banco Mundial, tratando de ver cómo se puede cambiar la permisología, y va a ser un reto, pero si es que yo apuntaría a los temas de afectación, que realmente ahí podría ser un poco más ágil a que cambiar toda la normativa y alinear a todos los sectores. Es bien complicado. Fiorella, acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, si tengo un DIA de exploración que se emplaza en un pueblo indígena u ordinario, ¿el proceso de consulta previa es obligatorio o solo se realizaría si es que la población lo solicita? No es que la población solicite un proceso de consulta, algunas veces lo hace, pero por el ministerio, basta que vea de que el proyecto se localiza, se ubica dentro de o cerca, se superpone a una población indígena, entonces ya empieza su evaluación para saber si va a pasar por todo el proceso de consulta previa o no va a pasar por todo el proceso de consulta previa. Ahora, ahí es donde está la evaluación de la Oficina de Gestión Social o del Ministerio, ¿no? Es decir, si este proyecto va a afectar los derechos de esta población indígena o no va a afectar. Entonces, ese es un momento en el cual va a definir si va a pasar por todo el proceso de consulta previa, pues que se va a quedar en la etapa simplemente de saber si se afecta o no se afecta. Perfecto. Nos preguntan también si es recomendable iniciar el proceso de consulta previa en un proyecto de exploración que se encuentra en proceso de negociación para la adquisición de derechos de propiedad. ¿Cuánto influye este proceso en la consulta previa? A ver, como normativa, lo que dice es de que, para empezar, las empresas pueden, yo recomiendo de que puedan ir avanzando en caracterizar a su población, es decir, en saber si es que se trata de una población indígena, en saber cuáles son sus derechos y después si es que se afecta sus derechos. Eso es lo principal que podría hacer como empresa, es lo que ellos podrían hacer. Ahora, después, la Oficina de Gestión Social es la que tendría que determinar, ¿no? Si es que tendría que pasar por todo el proceso de consulta o no tendría que pasar por todo el proceso de consulta. Entonces, como proyecto si es que se trata de un proyecto de exploración, ellos ¿cómo podrían avanzar el proceso de consulta?
solamente hasta ese punto, porque se tiene que también tener una certificación ambiental. Perfecto. Nos preguntan también, Fiorella, si es que ustedes como empresa ya tienen casos de éxito como referencia aquí en el Perú. Sí tenemos varios casos que hemos visto, que estamos viendo, aquellos que han pasado todo el proceso de consulta, aquellos que han pasado, digamos, de una forma bastante ágil. También han habido proyectos en los cuales se ha evaluado, se tiene una información bastante completa, en las cuales se ve que no hay afectaciones. Y si es que no hay afectaciones, por lo tanto no tiene que pasar todo el proceso de consulta. Entonces, es una evaluación muy fina, antropológica, sociológica, que si es que se tiene todas estas herramientas, si es que se sabe hacer de acuerdo a la guía metodológica del Ministerio de Cultura, entonces esto sirve mucho al Estado para que pueda también evaluar y pueda definir si es que va a pasar por todo el proceso de consulta, ¿no? Entonces sí hemos tenido ambos casos, tanto en el hecho de que ha pasado por todo el proceso de consulta y ha sido bastante ágil y exitoso, como casos en los cuales simplemente se evaluó de que no tenía que pasar por todo el proceso de consulta y se autorizó simplemente pasando hasta la segunda etapa. Perfecto, Fiorella. Vamos con una última pregunta. Nos preguntan si es que las comunidades campesinas reciben algún porcentaje del canon minero o establecen compensaciones con los proyectos de inversión. Bueno, ahí no está tan relacionado en temas de consulta previa. Pero bueno, si desean eso lo conversamos después, que me escriban y si quieren, porque hablar de canon, hablar de todo eso me va a demorar mucho más. Así que, por favor, ahí tienen también mi correo y cualquier consulta, con gusto lo podemos conversar. Perfecto. Mil gracias, Fiorella, por esta presentación tan didáctica y por dejarnos tus datos, porque tengo justo acá por interno varios espectadores que están pidiendo sus contactos. Antes de terminar, quisiera darles unos breves anuncios. Primero, comentarles que el día 18 de mayo tendremos el primer networking cóctel del mes de mayo a cargo de Southern Copper Corporation, a cargo de Jorge Mesa, director general de operaciones de la compañía, quien nos hablará de los retos, oportunidades y visión para el 2023. Asimismo, el 1 de junio tendremos a Javier del Río, vicepresidente de Hudbay en Estados Unidos y América del Sur, quien nos presentará proyectos de crecimiento para Hudbay y el futuro del cobre en el Perú. Y finalmente, el 6 de julio tendremos a Julio Torreblanca, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Verde, y el 24 de agosto a Marcelo Santillana, gerente general de Compañía Minera Poderosa. Y cerrando el mes de agosto tendremos a Edgardo Ordeike de Minera Las Bambas. Y antes de terminar, también quisiera comentarles que tenemos disponible la propuesta de membresías 2023 para empresas e instituciones. A partir del mes de abril estamos con 20% de descuento y pueden encontrar toda la información en la página web canadaperú.org. Y finalmente comentarles que tenemos una plataforma de compra y venta de repuestos y componentes inutilizados en convenio con MACU, y también en la página web pueden encontrar mayor información sobre este nuevo producto. Muchas gracias a ti, Fiorella, por tu tiempo. No sé si tienes algunas palabras finales para nuestros asistentes. Bueno, nada más de que existen muchos miedos acerca de lo que es la consulta previa, totalmente entendibles por el largo tiempo a veces que dura. Sin embargo, si es que se puede trabajar con un poco de anticipación, si es que se conoce mejor el proceso, lo pueden pasar de forma un poco bastante ágil y es más, puede afianzar a veces su relación también con las propias comunidades y así también pueden conocer mejor a las poblaciones indígenas. Y por último, nada más quisiera agradecer nuevamente a Solange, a todo tu equipo y a la Cámara de Comercio Canadá-Perú por este gran espacio y con gusto con mucho gusto puedo compartir un poco más sobre de lo que trata consulta previa y que todos puedan conocer más acerca de este proceso. Gracias, Fiorella. De verdad que ha sido súper interesante. Por acá ya creo que varios asistentes te van a llamar para hacer algunas otras preguntas. Mil gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias. Listo. Cuídate, Solange. Tú también. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos. Gracias.